Titulares de este día: Guatemala amanece con un nuevo presidente electo. Jimmy Morales, el candidato del partido Frente de Convergencia Nacional Nación, se convierte el 14 de enero en el mandatario número 50 de la historia del país. Más de 1.400.000 votos es la diferencia que Morales obtuvo sobre Torres. La candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza acepta su derrota y pide a Dios que bendiga a Guatemala y que también ilumine el trabajo de Morales. Con una asistencia de más de 4 millones de votantes de 7 millones inscritos, la participación de nuevo venció el abstencionismo. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral agradecen la muestra cívica de asistencia a las urnas. La falta de liderazgos propios del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, la decisión de las bases de los municipios de apoyar a otro candidato fueron claves para que el partido de Sandra Torres sufriera un duro revés en esta segunda vuelta electoral. El mundo siguió con especial atención a la elección en nuestro país. Los diversos medios del mundo reportan un nuevo capítulo en la democracia. Mientras tanto, en el mundo, Scioli versus Macri en el balotaje dentro de unos meses en la República Argentina. Y en otros hechos importantes alrededor del mundo, en Colombia regresa a la alcaldía metropolitana Enrique Peñalosa tras 15 años de haber dejado que la izquierda gobernara la comuna en Bogotá. Hermanos y hermanas guatemaltecas, gracias por este voto de confianza. Mi compromiso sigue siendo con Dios y con el pueblo de Guatemala y me esforzaré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas para no defraudarlos. Con ese voto que ustedes me hicieron presidente, recibí un mandato. Y el mandato del pueblo de Guatemala es luchar contra la corrupción que nos ha carcomido. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Y seguimos analizando parte de lo que decía ayer cuando llegaba a la sede del Tribunal Supremo Electoral, al centro de cómputos, donde vamos a conocer los datos de las votaciones, hablando de varios temas y su relación con el sector indígena. ¿Será realmente un gobierno incluyente? Esto decía Jimmy Morales. Sí, gracias. Aprovecho para mandar un saludo a nuestra gente que en esta ocasión se volcó y fue tanto urbano como rural el voto. Nos hemos reunido precisamente con nuestra gente de planificación. Por acá está Miguel Ángel Moir, allá está, que efectivamente nuestra política, al igual que lo dice el CATUM 2012-2032, debe haber un desarrollo urbano y rural. Y precisamente el acuerdo gubernativo que establece la desaparición de la discrecionalidad para las obras a través de gobiernos municipalistas, a quien también mando un saludo a todos los alcaldes electos, y les garantizo que va a haber un gobierno verdaderamente municipalista para que los fondos sean invertidos en las necesidades reales, empezando por todo lo que tiene que ver con el agua, que es elemento vital, que no solamente para el consumo, sino para la agricultura, para el comercio y para la industria, y empezar con caminos rurales y vecinales en todas las áreas del país. Y por supuesto, el altiplano, el oriente en el corredor seco y aquellos cordones de mucha pobreza en el sur van a ser priorizados para que todo pueda llegar de la mejor forma, de forma descentralizada y regionalizada. Bueno, ahí entonces parte de las declaraciones que daba el presidente electo, Jimmy Morales, respecto a precisamente el apoyo que le va a dar a esos pueblos indígenas. Es un tema que tenemos que abordar esta mañana con nuestro invitado, Mario Itzep, del Observatorio Indígena. Mario, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero que nada, tu apreciación de la jornada de ayer, en términos generales. Bueno, primero creo que hay datos que nosotros podemos ver de los 7 millones de guatemaltecos que salieron a votar, solo 53% es como la máxima representación o participación. Me parece a mí, en primer dato, es que el gobierno que va a tomar posesión no es un gobierno legítimo, es decir, un gobierno que todavía carece con una mínima o bastante grande. Yo creo que sí yo tiene creo que bastante legitimidad. Sí, con el pero 53%. claro, pero el tema aquí es que no es tanto el nivel, debería ser un poco más, pensando en los datos en la primera vuelta electoral. Lo que sé que tiende a bajar. Sí, tiene que bajar. Sí, el otro elemento es que hay que ver que este es un voto castigo contra la UNE, porque efectivamente la alianza está marcada entre el Partido Patriota y el Partido Líder,
Es decir, la mayoría de nosotros pudimos documentar donde hubieron acarreo de votantes con camionetas, ¿verdad? Desde Alta Verapaz hasta San Marcos, es decir, todos esos departamentos, y fue movilizado la gente del Partido Líder y del Partido Patriota, es decir, una alianza allí. Es parte de lo que te preguntaba precisamente antes de comenzar con esta entrevista. ¿Cómo ven ustedes cómo el voto del interior del país cambia radicalmente? Porque teníamos todos en mente que el voto del interior era para Sandra Torres, o así se comportó en la primera vuelta. Sí, así sí, lo que pasa es que en la primera vuelta hay que ver que se comportó porque habían candidatos a alcaldes, habían candidatos a diputados, y efectivamente era eso lo que motiva, digamos, el voto rural. Sin embargo, para la segunda vuelta yo creo que el error que cometió la UNE es el no aperturarse a una alianza bastante grande, y por otro lado, efectivamente, creo yo, es que la población rural, ¿verdad? Sobre todo una alianza entre el partido FCN y el Líder. Esa alianza que se hicieron previa al proceso antes del 25, efectivamente eso es lo que nos va a marcar en el Congreso de la República. Aquí está marcado esa alianza entre ambos partidos políticos, y efectivamente FCN tiene, si no estoy mal, 11 diputados, y efectivamente eso necesita, digamos, una alianza muy fuerte en el Congreso de la República, específicamente con el partido Líder y el partido Patriota. Es decir, esa alianza que se cocinó en el área rural, esa alianza se va a marcar en el Congreso de la República. Bueno, mire Mario, yo sé que ya lo colocamos, no sé si tuviste la oportunidad de ver lo que decía el presidente electo Jimmy Morales respecto al apoyo que daba la población indígena. Lo voy a poner una vez más para refrescar la mente y para que tomemos esta conversación. Veamos entonces lo que decía ayer cuando se le hacía este cuestionamiento. Sí, gracias. Aprovecho para mandar un saludo a nuestra gente que en esta ocasión se volcó y fue tanto urbano como rural el voto. Nos hemos reunido precisamente con nuestra gente de planificación, por acá está Miguel Ángel Moir, allá está, que efectivamente nuestra política, al igual que lo dice el CATUM 2012-2032, debe haber un desarrollo urbano y rural. Y precisamente el acuerdo gubernativo que establece la desaparición de la discrecionalidad para las obras a través de gobiernos municipalistas, a quien también mando un saludo a todos los alcaldes electos, y les garantizo que va a haber un gobierno verdaderamente municipalista para que los fondos sean invertidos en las necesidades reales, empezando por todo lo que tiene que ver con el agua, que es elemento vital, que no solamente para el consumo, sino para la agricultura, para el comercio y para la industria, y empezar con caminos rurales y vecinales en todas las áreas del país. Y por supuesto, el altiplano, el oriente en el corredor seco y aquellos cordones de mucha pobreza en el sur van a ser priorizados para que todo pueda llegar de la mejor forma, de forma descentralizada y regionalizada. Bueno, yo creo que son declaraciones que oímos, bueno, año tras año, ¿verdad? Durante campañas y ya, bueno, una vez electo el candidato. ¿Creen que esta vez va a ser diferente? Bueno, el discurso lo dice claro, que no toma en cuenta a los pueblos indígenas, es decir, la pregunta fue cuáles son las acciones afirmativas para los pueblos indígenas, y esto marca... Sí, él se fue más en el tema de hablar de municipalidades, hablar del tema del Bactum. Fíjese que el proyecto, ese plan de desarrollo CATUM, efectivamente no es un plan consensuado por los pueblos indígenas. Este plan de gobierno efectivamente es un plan del Partido Patriota, ¿sí? Y nosotros estuvimos cerca observando cómo hacían la consulta, y efectivamente los que participaron en la construcción de este plan han sido los consejos de desarrollo. Recordemos que los COCODES y los COMUDES ha sido manipulada por los candidatos, los alcaldes, y estos alcaldes efectivamente la mayoría obedece al Partido Patriota. Es decir, este es diríamos como el seguimiento, ¿verdad?, del accionar del Partido Patriota, que lo toma el FCN como una propuesta de su plan de gobierno. Primero, no es un plan de gobierno que esté consensuado con los pueblos indígenas. Y segundo, el contenido de este plan de gobierno, porque eso fue formulado a través del Consejo Nacional de Desarrollo, y nosotros hemos hecho un análisis. Eso tiene una característica de racismo y discriminación, en el sentido de que habría que urbanizar lo rural,
¿verdad? Sí, esto te atenta contra los lugares sagrados, sí, atenta contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y entonces me parece a mí que este plan es un plan que no responde a la demanda real de los pueblos indígenas. Y el discurso del presidente electo efectivamente nos demuestra que no hay, primero, ni conocimiento del tema de los pueblos indígenas, y en segundo, no está plasmado dentro del plan de gobierno. Yo creo que nosotros vemos que no hay como, seguimos en la misma, es decir, después de 18 años de la firma del Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, nos vamos a encontrar que va a ser la misma, es decir, que los pueblos indígenas no son la población sujeto al desarrollo, sino son más como objetos electorales, en donde solamente lo utilizan para la masa votante, y en este caso no vemos acciones concretas. Yo sí creo que el FCN y sobre todo Jimmy Morales tiene dos oportunidades. La primera es la integración de gabinetes, es decir, cómo va a integrar el gabinete ya en esta semana, y nosotros vamos de parte del observatorio, vamos a monitorear cómo va a ser la integración, digamos, de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y la representación de los pueblos indígenas. Y cuando hablamos de representación, no significa colocar indígenas a dedo, sino significa hacer una consulta. Por ejemplo, tenemos aquí autoridades ancestrales en donde deberían ser los primeros en consultar y ver de manera cómo aperturar un diálogo con los pueblos indígenas y para los pueblos indígenas, de manera que haya una representación en el gabinete. Y en la segunda oportunidad que tiene Jimmy Morales es reordenar la casa, ¿verdad? Reordenar la casa, y tiene que ver con su accionar durante los 100 días. ¿Son 100 días es suficiente como para reordenar todo y cuáles van a ser las acciones que tendría que hacer? Primero, el tema de la corrupción, pero también la reforma a la ley electoral de partidos políticos, otras leyes que hay que hacer. Y efectivamente nosotros creemos que en 100 días se puede demostrar la capacidad y la voluntad política, si se requiere, para los pueblos indígenas, como una política pública de Estado, ¿verdad? La integración del gabinete, y que tiene que ver la institucionalidad indígena. Creo que esos 100 días, en el caso que no fuera, yo veo que cualquiera sea el que iba a llegar al poder, yo lo veo como un gobierno de transición, y probablemente la ciudadanía le da pues los 100 días. De hecho, aunque ya dicen, se anuncia, Mario, que la ciudadanía, o se ha dicho que quizá no estaría en esta ocasión dispuesta a darle ese periodo de gracia, ¿verdad? Ya se han anunciado ya casa. manifestaciones el 14 de enero, la toma de posesión tanto de él como los alcaldes. Entonces me parece que la ciudadanía está como mucho más atento de ver cuáles son las acciones. Es más, ayer me llamaba la atención una fotografía que lanza un medio de comunicación en las redes sociales en esta como fiesta que organiza Jimmy Morales. Hay alguien que sostiene un cartel donde claramente se lee: te estamos vigilando y te vamos a exigir. O sea, desde ya lo están pidiendo. Vamos a escuchar lo que decía el presidente electo respecto a cómo va a lidiar, cómo se va a sobreponer precisamente al rechazo que la población guatemalteca ha mostrado a la clase política. El cambio ya ha sido iniciado. Y si ustedes se dan cuenta, hubo una renuncia de una ex vicepresidenta, hubo una renuncia de un expresidente, y ese cambio lo inició la población. El clamor popular hoy es porque siga dándose ese cambio, y la reforma a la ley electoral y de partidos políticos es un clamor popular, ya está en el Congreso, y tenemos que seguir apoyando como población y como gobierno ese clamor y esa petición popular. Asimismo, todas las leyes que están en proceso y todas aquellas que la misma población demande y veamos la necesidad que deban ser reformadas y cambiadas. Si bien es cierto que ahora soy parte de ese sistema político, he dicho y he aclarado que nosotros somos parte de esa inconformidad, que nos propusimos participar y hemos hecho un compromiso fuerte con el pueblo de Guatemala.